Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Gracias, Ramón. El justo por la fe vivirá. El sistema religioso que tenemos por cultura, por generaciones, nos habla de normas, de cumplimiento de leyes, ¿no? Y Pablo habla empieza la carta a los romanos hablando de fe. Y muchas personas creen que el cumplimiento de las leyes religiosas, yo recuerdo en la Iglesia Católica que decían las leyes de Dios y las leyes de la Santa Madre Iglesia. Es lo mismo que el pueblo de Israel ortodoxo, tiene igual, la Torá, que son las leyes de Dios, y luego tiene la Mishnah, la Haggadah, tiene el Talmud, la Cábala, y no sé qué. Entonces ahora, curiosamente, el movimiento rabínico moderno, que ha ido pues desviándose del original, da más importancia al Talmud que a la Torá. Claro. Bueno, el Señor ya lo dijo. Anuláis las leyes de Dios con vuestra tradición, ¿no? Con el sistema tradicional. Pero bueno, yo a lo que iba. El esfuerzo del sistema religioso en mantener estructuras, normas, formas, maneras, en lugar de ir a alimentar la fe de las personas, ¿no? Genera, como decía el Señor, hijos del diablo, no, 2 veces más hijos del diablo que lo que eran antes, ¿no? Y la fe es un fruto del Espíritu que liberta las vidas, ¿no? Yo recuerdo una mujer que nos decía, es que vosotros sois hombres de fe. Y dice, bueno, por eso esa batalla, ¿no? Entre la ley, la norma y la vida de fe, que es locura para el que no la tiene, pero salvación y vida, ¿no? Aquel que la tiene. De alguna forma, ¿cómo podemos hacer entender a las personas que no es cumplir, sino que es vivir, ¿no? Claro, en realidad lo que hay que diferenciar es las clases de fe que hay. ¿Cuántos tipos de fe? Por ejemplo, pues en el Antiguo Pacto Dios dio la ley, la Torá, y entonces se crearon toda clase de ritos, que algunos de ellos estaban inspirados por Dios y luego pues los consagrados a los cumplimientos religiosos del templo y de todas las exigencias del judaísmo, levitas y sacerdotes. Pero claro, el problema es que en ese antiguo pacto, pues los seguidores pusieron su fe en la Torá, y no en el autor de la Torá. Y por eso tienen un conflicto con Dios continuamente. Y por eso además no pueden ni siquiera cumplir la ley. Y como no la pueden cumplir, pues se engañan a sí mismos. Ahí ves que el escriba que desafía a Jesús cómo puede ser salvo, pues ni siquiera sabe cuál es su prójimo cuando Jesús le dice qué dice la ley, qué dice la Torá, amar a Dios y al prójimo y punto. ¿Y quién es mi prójimo? Pues ya ves a qué punto habían llegado de intelectualización del mensaje, ¿no? Y de religión. En definitiva, al final se quedaron con la religión. Y no buscaron la comunión con el creador y autor de la verdad de la Torá. Y por eso Dios dio otro pacto en realidad. Y solamente aquellos que han entrado en el nuevo pacto por la puerta estrecha que es Cristo Jesús, la única manera de recibir esa fe, porque claramente habla que Cristo es el autor y consumador de la fe, es una fe divina, es una fe espiritual y no es una fe intelectual, ni religiosa, ni sentimental. Son las 4 clases de fe.
Entonces, pues resulta que, hablando de Lutero, él no tenía la fe de ser salvo, por mucho que él se esforzaba en cumplir la ley. Claro. Por mucho que quería es imposible ser, por la ley, y encima atormentado por ver la aberración de la religión católica, que vamos, era escandaloso, vendiendo las indulgencias, vendiendo el cielo, y amenazando con el infierno al que no diera dinero, y sin embargo en una corrupción moral en todos los sentidos, con fornicaciones, con perversiones de todo tipo dentro de los dirigentes, ¿no?, de la Iglesia Católica. Y por eso se azotaba y se martirizaba, porque se condenaba al verse incapaz de cumplir la ley. Es que nadie es capaz de cumplir la ley, solo Cristo vino a cumplirla y la cumplió. Y Pablo, pues que también tenía el mismo conflicto, pero él había asumido de una forma obsesiva y dogmática la ley judía, no la Torá, sino la ley judía religiosa, de declarar hereje a todo aquel que no se sometiera a su dirección. Y por eso a los seguidores de Jesús pues empezó a perseguirles a muerte, y consiguió que le nombraran encima una especie de prefecto, ¿no?, para meterlos en la cárcel o matarlos. Y puede ser que la fe religiosa lleve a las personas a un punto de ceguera tan grande que se conviertan en asesinos creyendo que son servidores de Dios. Eso le pasaba de hecho, a Pablo. Ocurre, ¿no? Es decir, ocurre. Estamos viendo constantemente cómo hay atentados islamistas, ¿no?, de gente que cree que está sirviendo a Dios desde esa fe que es el cúmulo de principios religiosos que esclavizan a las personas en el sistema, ¿no? Es que los demonios también creen. Claro. Existe otra quinta fe, que es la de los demonios. Los demonios, claro que tienen fe. Por eso Jesucristo dice que no solamente busca al Señor hacer cristianos, creyentes, no quiere creyentes. Los demonios también son creyentes, quiere el Señor hacedores de la palabra. Y ahí está en Santiago, la epístola de Santiago, que el pobre Lutero desechó como una epístola de paja porque pensó que la salvación es solamente por fe, y no se da cuenta que no entendió bien Primera de Corintios 13. Sí, que la fe es un fruto, ¿no? Que habla del amor, que dice que si, aunque tengas toda la fe, toda, que no la tienes, solo la tiene Cristo, y no tienes amor, pues nada te sirve. Por lo tanto, la fe sin amor, la fe sin obras, no, está muerta. Entonces, y ahí cometió el grave error Lutero de empecinarse en desechar la epístola de Santiago y en proclamar que la fe viene por el oír por la palabra de Dios, y que la salvación solo es por fe. Y por tanto, pues se estableció un sistema religioso protestante que se fue agigantando, y que lo único que fue fabricando es intelectuales de la religión cristiana. Es decir, cambiaron la religión judía por la religión cristiana, y perdieron lo que es el espíritu del mensaje de Cristo, que es la relación personal y la comunión con Dios, la confianza en Él, no en los escritos, la confianza en Él, porque Dios invalida a los escritos cuando quiere. Moisés se encuentra con el conflicto con el Señor, que le dice: ya te he dado la ley, es decir, te he dado el medio para el que tú puedas vivir en sabiduría, porque la ley es sabiduría de Dios para revelar al hombre, ¿no? Pero yo no voy a ir contigo. Y Moisés le dice: no, Señor, si tú no vienes conmigo, la ley no me sirve de nada. ¿A dónde voy?
Es decir, él tiene esa revelación porque clara. Porque él, ¿no?, tiene una comunión con Dios, hasta el punto de que fue hasta transfigurado, ¿no? Y Dios dijo a Aarón y a María, los hermanos de Moisés, que quisieron dar un golpe de estado y quitarle la autoridad sobre el pueblo de Israel, y les dijo a todos los profetas que allá les hablaré por sueños, visiones, etcétera, pero no como a mi siervo Moisés, que es el único que hablo cara a cara, ¿no? Entonces, porque no hay otro manso y humilde como él, ¿no? Entonces, pues claro, cuando tienes una experiencia, porque una cosa es la teoría, la idea, incluso lo que es el logos divino, que es la revelación intelectual de Dios, es decir, lo que es... Ser un teólogo en realidad es tener relación personal con Dios, ¿no? Claro, pero claro, es que la palabra teología para empezar no existe en la Biblia, pero viene del logo, es decir, logo y theos, Dios, ¿no? Pero utilizando además a Zeus como unión con el logo, ¿no? A Zeus, unión con el logo, imagínate qué fusión, ¿no? Pero en cualquier caso, esa comunión con Dios es la experiencia del logo viviente, porque Dios no es una idea, Dios no es una doctrina, y Dios no es ni siquiera la Torá o lo que es la Biblia. Dios no es la Biblia. No es la Biblia. La Biblia no es Dios. Y Dios no es la Biblia. No, Dios no es la Biblia y la Biblia no es Dios. De tal manera que Él revela la Biblia para que le conozcamos. O sea, es el plan. Y para que teniendo una relación personal, una comunión, una intimidad, descubramos la paternidad de Dios por medio de la revelación que nos da Jesucristo. Que nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, muchas personas que se dicen cristianos y que tienen fe cristiana, sin embargo no han tenido esa relación paternal, divina, perfecta, y siguen siendo huérfanos, porque todo aquel que se ampara bajo el paraguas de una religión está huérfano. Ese paraguas precisamente es el estorbo más fuerte que pone el diablo para que las personas no tengan esa relación íntima y personal, porque se conforman con esa doctrina, con esa enseñanza, con ese dogma, con esa tradición, ideología, teología o como lo quieran llamar. Ese era el de la parábola, ¿no? Aquel que estaba orando en el templo, el fariseo, cumplidor de la ley, ayuno 2 veces por semana, doy diezmos, es decir, cumplo. Y la fe no es un tema de cumplimiento, sino de efectividad, de realidades, ¿no? La fe es confianza. Es decir, bueno, Señor, no merezco tu amor, no merezco tu revelación, no merezco tu amistad, no merezco que me tengas por hijo, como el hijo pródigo, pero eres digno de absoluta confianza. Tú eres fiable, no, tú eres fiel totalmente, ¿no? Pero me fío de ti. Y en mi debilidad, aunque yo no soy capaz de obedecerte, de obedecer tus mandamientos, te ruego que tu misericordia supla mi impotencia, mi ignorancia, mi desobediencia y mis debilidades, ¿no? Y entonces en esa actitud que es lo contrario de la religión, porque la religión es el ensoberbecimiento, el que se ampara en la religión, que pues como ese insensato, orgulloso, soberbio, pues se infatúa de que es cumplidor, ¿no? Y ahí está el desastre que consigue el diablo con la mayor parte de los dirigentes religiosos que se creen ganadores por sus méritos religiosos, sus actos, por sus obediencias, que si se les pesa en la balanza de la justicia, pues serán completamente vencidas por el platillo de las desobediencias y sobre todo por el peso tan grande de la piedra de tropiezo que es el orgullo y la soberbia, ¿no?
y ahí quedan invalidados, claro. Imagínate que te denuncia la Guardia Civil porque ibas a más velocidad de la que debías de ir, y dices, pero si siempre voy en orden, por una vez que me van a multar, por una vez que me salgo, es que este es el problema. Sí, no, pero ahora es aún decir, pero si es que estoy en cumplimiento de la emergencia, de mi alta responsabilidad, y por eso tengo que ir rápido, porque estoy en cumplimiento, o sea, como diciendo, ampararse en peor aún en su categoría, ¿no?, religiosa, como diciendo, yo tengo derecho a arrasar en cualquier estorbo que me encuentre para seguir avanzando en esa hinchazón, en ese proselitismo, en ese reino religioso. Y entonces, claro, pues es la ceguera absoluta, vamos. Claro. Antes decías que Lutero cometió el error, cometería muchos más, pero de diseccionar la fe del amor, ¿no? Y lo que nos enseña en 1 Corintios es que el fruto, no dice los frutos, sino que es el fruto, ¿no? No se puede separar la fe, es decir, los frutos o el fruto del Espíritu Santo, no se puede separar, bueno, en Gálatas, ¿no? No se puede separar el amor del gozo, de la paz, de la paciencia. Es todo un conjunto que es la consecuencia de la comunión personal con Dios, ¿no? Esa es la realidad. El fruto del Espíritu. Sí, es que no puede entender el religioso que en la comunión con Dios sus frutos en su gracia van conjuntos, de una forma conjunta, a manifestar la naturaleza de Dios y a divinizarnos. Y es imposible separar la fe del amor por una razón, porque precisamente la fe, que es un don de Dios y fruto del Espíritu, nos la concede al experimentar su amor. ¿Cómo te vas a fiar de alguien que no te ama? No te puedes fiar de alguien que te odia o que no te ama o que es indiferente. Por lo tanto, precisamente, y por eso dice que lo más excelente, después de hablar de todos los frutos y de los dones espirituales, el camino más excelente es el amor, en 1 Corintios, ¿no? Y diríamos que es primero el amor. Dios es amor, Dios no es fe. No necesita fe. Él no necesita ninguna fe. Él quiere guiarnos por el cordón umbilical de la fe y del amor. Y entonces Dios es amor, y lo que manifiesta su existencia cuando se quiere dar a conocer no es fe, es amor. Y entonces con ese amor, ese mensaje, esa buena nueva de que ha habido gracia de Dios para los hombres de buena voluntad, no, los hombres, esa frase es equivocada, torcida, sí. Es religiosa, es torcida, para los hombres. No de buena voluntad. Buena voluntad de Dios para los hombres, no para los hombres de buena voluntad. No para los hombres de buena voluntad. Ningún hombre tiene buena voluntad, hombre, por favor. Toda la voluntad del hombre es adámica y es egoísta y perversa. Por lo tanto, pero para los hombres que estén dispuestos a recibir ese amor, esa misericordia, esa compasión, esa es la buena nueva. Que a esos que reciben ese amor y no lo rechazan, ese amor gratis. Hay que ser tonto de capirote, yo lo fui muchos años, pero de rechazar ese amor gratis, que la perfección absoluta es el amor. Entonces, y la santidad, que va unidos, amor y santidad, ¿no? Porque el amor no peca, y por lo tanto es sencillo, ¿no? Y eso es primero, eso es primero. Y por eso el profeta Oseas dice: con cuerdas de amor me atrajiste, ¿no? Y en cierta manera Lutero tuvo más revelación con Gálatas que con la epístola de Hebreos o de Romanos. Pero luego se volvió un Gálata insensato, porque además, al no poder conseguir que los judíos
le escucharan y se convirtieran al cristianismo, porque todavía le quedó ahí, vamos, unas raíces tremendas, y él no quería salir de la religión católica, quería seguir ahí, solamente que cambiándola, ¿no? Pues esas raíces no fueron arrancadas, porque le faltó primero un equilibrio con otros siervos de Dios. Se convirtió enseguida en un capo. Este es el gran peligro de los ungidos, incluso escogidos y ungidos, porque no cabe duda que fue un hombre especial, valiente, que Dios llamó para establecer una nueva forma, sí, una revelación de la revelación del Evangelio. Pero se engrandeció y entonces persiguió prácticamente a muerte a los judíos, y ahí es en donde ahí sí que patinó completamente, porque claro, al no darle la primacía al amor, pues es como amar a los judíos que se rebelan contra él y que se aferran a la religión verdadera. Mal, pero se aferran a la única religión que Dios dio, no para salvar, pero que la dio Dios, seguro, la Torá la dio Dios, está claro, y esa Torá es el fundamento de las epístolas y de los evangelios, porque no contradicen, sino que nacen de la Torá todas las revelaciones que hace Jesucristo, ¿no? Y que hacen los apóstoles. Entonces, yo veo ahí que al faltarle esa experiencia de amor, que es perdonar, y que es pues entregarse, dar la vida, pues al no existir más que la fe, pues se vuelve fanático como Pablo. Fíjate tú, y entonces la fe muere y se convierte en una religión que ya nace muerta y que mata, ¿no? Y saca los huesos de esa muerte en el 500 aniversario, como si fueran, curiosamente, los del Quijote, los de Cervantes, ¿no? Bueno, yo creo que es una religión que está muerta y que mata, como tú has dicho. Entonces, Dios le dijo, ya está bien, hasta aquí has llegado, ya has cumplido la parte que yo quería que cumplieras. Y fue su última diatriba, la tituló Contra los judíos. Y bueno, ay amigo, la promesa de Dios a Abraham es indiscutible, ¿no? El que te maldijere será maldito. Y yo no digo que es que el Señor le haya librado desde la salvación, pero le dijo, hasta aquí has llegado, y le quitó la vida. Entonces, pero la semilla que dejó con esa diatriba contra los judíos, incluso fue uno de los libros que utilizó Hitler para justificar su masacre judía, israelita. Es que la pérdida del amor, al perder el amor pierdes la fe verdadera. Porque ¿y qué te queda? ¿Qué fe te queda? La fe fanática del conocimiento, del intelecto, la fe religiosa, y entonces ya te agarras a esa fe como una fiera, para defender tu postura y para no quebrantarte y no reconocer que en realidad tú no eres nada, por mucho que Dios te haya usado en una forma o en otra. Tú no eres el autor ni siquiera del más mínimo bien que hayas hecho. Y esto es lo que significa crecer en la humildad. Por eso la gran vergüenza de la Iglesia evangélica dividida por doctrinas, ¿no? que nos lleva a que unos juzgan a otros. Tú no vales. Es decir, la Biblia nos habla de los débiles de la fe deben de ser cubiertos por el que tiene una fe más poderosa, ¿no? No desechado, no juzgado, no apartado, no desechado, ¿no? Por ser débil. Y sin embargo, ese orgullo, es decir, que se dio en Lutero, que se dio en Pablo antes de encontrarse con el Señor, eso sigue ocurriendo hoy, que se antepone
la bandera de la fe a la realidad del amor, ¿no? En las vidas, ¿no? Y eso es lo que genera la vergüenza de las divisiones. Es tremendo. Mira, estos días está habiendo unos eventos en Las Palmas, en Gran Canaria, de un esfuerzo evangelístico, de Iglesias Unidas, en la que algunos no iban porque iban otros. Y dices, este tipo de vergüenzas, ¿no? Y dice, bueno, es aprovechar un ministerio con cierta unción que se está manifestando en Europa y bueno, están actuando, pero ves la pobredumbre de algunos que dicen, no, si va ese yo no voy, no, es que si se habla en lenguas yo no voy a estar, o si no se habla, si no es un movimiento especialmente hiper pentecostal, yo ahí no estoy para perder el tiempo. Y el vínculo perfecto es el amor, ¿no? Que es el fruto del Espíritu Santo que debe estar en medio nuestro. Pero es el gran problema que ha habido en la Iglesia estoy pensando, en Jerusalén se tuvieron que reunir los hermanos porque estaban enfrentados doctrinalmente. Y la doctrina enfrenta, el amor unifica, ¿no? Sí, en el momento en que el hombre quiere compartir el protagonismo de Dios, incluso pues decir, bueno, Dios, déjame aquí que me has puesto, pues ahora yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Pues el hombre empieza a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal otra vez. En realidad nunca dejó de comer de ese árbol, nunca. Y muchos, tristemente, después de que el Señor les convierte y les saca de ese árbol, para entroncarles en el árbol de la vida, que es Cristo, pues resulta que es muy satisfactorio presentar elocuencia, perdón, y presentar, yo diría que una categoría intelectual, en fin, además con buenas intenciones para convencer, para convertir, doctor en divinidades. Doctor en divinidades se le llamaba, sí. Y hoy estaba pensando, digo, qué triste que algunos, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, siendo ministros del Evangelio, se agarran a partidos políticos diabólicos. ¿Y cómo se conjuga? ¿Cómo se conjuga votar a esos partidos e incluso tener relaciones y buscar prebendas, buscar conexiones, y luego no se va a una campaña evangelística con el hermano que tendrá sus debilidades? ¿Quién es más? Pero solo el amor impide eso, pero el amor a Dios y al prójimo, pero no el amor a los sistemas que son las maquinarias diabólicas. Claro. Gálatas dice hacer bien a todos, pero mayormente a los hermanos de la fe, ¿no? Claro. Si somos incapaces de amar a nuestros hermanos, ¿cómo vamos a amar a los enemigos? Que es ya el nivel más alto, ¿no? Y solamente el que ha crecido en ese amor de Cristo, que, vamos, está muriendo en la cruz y diciendo, Padre, perdónalos, saben lo que hacen. Entonces, yo creo que solamente una revolución verdadera de un impacto del Espíritu Santo del corazón del hombre, puede producir lo que se llama el nuevo nacimiento. Claro. Y cuando hay un nuevo nacimiento, resulta que las cosas viejas pasaron. ¿Y cuáles son las cosas viejas? Todo lo que tenga que ver con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo lo que sea misturas. No se puede mezclar el oro con la chatarra, el agua con el vino, todo lo que sean apariencias de piedad, todo lo que sean formas. Lo que importa es el contenido. ¿Cuál es el contenido? El verbo, la cara de Jesús, la verdad, Cristo mismo, ¿no? Y esa revolución, pues son pocos los que la experimentan, porque la mayoría, encima,
son prosélitos, hijos de prosélitos, y esto es una cadena de religión que también es la misma que establecen pues los musulmanes o los mormones o los otros. Y entonces dices, pues si tú evangélico hubieras nacido, pues no habría mucha diferencia, habrías sido también instruido en la religión de tus padres y serías un convencido, pero no un convertido de Cristo. Porque cuando Cristo nos redarguye y nos da la convicción de pecado y de juicio y el don del arrepentimiento, el Espíritu Santo produce en nosotros esa verdadera metanoia, ese cambio de mente para pensar con los pensamientos de Jesús. Y ese cambio de corazón para desear lo que desea Jesús. Eso es lo que produce el milagro que produce el Espíritu Santo. Y ese es el nuevo pacto. Que no es un nuevo pacto de otra religión o de una religión más. No, yo haré que cumpláis mis preceptos porque los pondré en vuestro corazón. Y Él hará que seamos buenos hijos de Dios. No nosotros, porque somos bautistas, pentecostales, luteranos o anglicanos. Comentabas antes que esperamos la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Y algunos, cuando escuchan esto, están diciendo que haya milagros, gloria a Dios por los milagros, que haya manifestaciones, es decir, anhelo de decir, oye, vamos a vaciar los hospitales porque el don de sanidades va a funcionar de una forma tremenda y los médicos ya no van a hacer falta, vamos a mover montañas, a resucitar muertos, ¿no? Hay algunos que dicen, no, es que si resucitáramos muertos, bueno, como el rico de la parábola del rico y Lázaro dice, si alguno volviere de los muertos, creerán. Entonces, y esperan eso, las grandes manifestaciones, y otros dicen, no, es que la manifestación del Espíritu es que el conocimiento sea más claro, es decir, son sofistas, tremendos los sofistas que dicen, no, si el hombre tuviera conocimiento no pecaría. No, perdona, el hombre con conocimiento peca además con un pecado mucho más grave, porque el pecado por ignorancia es pecado, pero el pecado con conocimiento tiene difícil solución delante de Dios. Es que el conocimiento envanece, el amor edifica, ¿no? Entonces esta es la diferencia. Pero en cualquier caso lo que estamos hablando es que aquellos que no cumplen la praxis, pues se agarran a logos, a la teoría, ¿no? Y se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos y se aferran a lo que es más subjetivo, que es yo sigo controlando, practicando religión, que muriendo a mí mismo, negándome a mí mismo y tomando la cruz cada día y siguiendo a Cristo. Es decir, anulándome por completo porque soy una nulidad, porque reconozco. Entonces es la derrota total del orgullo. Y entonces y la humildad que Jesús nos enseña. Y entonces pero es un engaño de Satanás y del corazón soberbio, porque la soberbia engaña más que nada. Entonces, cuando mi yugo es fácil y ligera mi carga, si yo reconozco que soy incapaz, que soy ignorante, que soy pecador, que fallo, pero también reconozco que a pesar de todo eso Dios me sigue amando. Y precisamente ahí es en donde se manifiesta más el amor, que es la gracia. Y entonces me dejo en la gracia, en los brazos del Padre, y confío, esa es la fe, que Él hará de mí un vencedor, primero contra mi peor enemigo, que es mi corazón, segundo y en el corazón está lo que es el intelecto soberbio y lo que es el sentimentalismo engañoso y débil, ¿no? Entonces, y luego pues victorioso contra el diablo, el mundo y contra la religión, que es la
peste mayor de la historia de la humanidad. La religión es el arma que más ha usado Satanás para dividir a las personas y para matarse entre ellos, en cifras inimaginables, ¿no? Y que al final será el arma que utilizará el anticristo para justificar sus matanzas, porque cabalgará sobre la gran ramera religiosa que estará creyendo que le ha llegado el momento de dominar el mundo entero y de hacer creyentes a todos los habitantes del planeta, que es la falacia del cristianismo primitivo que se fue enfriando, y cuando Constantino el Grande se hace cristiano, no se convirtió, se convenció, se apoderó del cristianismo. Pues todos los obispos, que muchos de ellos ya estaban cansados de pelear la buena batalla de la fe, pues se creyeron que ya está. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! El mundo entero va a ser cristiano. Y esto es el reino de Dios ya. Y lo que hicieron es permitir la institucionalización del Evangelio, que no puede ser. El Evangelio del reino no se puede institucionalizar de forma terrenal, humana y diabólica, porque ya es un reino celestial. Es algo que es el orden divino desde siempre y para siempre. El rey, ¿quién gobierna en el universo? Y el que lo creó, que es antes de la creación. Al principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, Cristo. Y ahí empezaron entonces pues a recibir prebendas, a engordar, y no cabe duda que con la victoria total de Constantino... Pero seguían persiguiendo al disidente porque siempre hubo un remanente, ¿no? Exacto. Todos aquellos que renegaron de esa sincretización, de ese cóctel religioso que se fue formando, porque Constantino fue hábil para pues satisfacer a las diferentes religiones del imperio, y entonces pues y asimilarlas al Evangelio, y pone pues la estatua de Zeus, pone a Pedro en la misma estatua, y la estatua de Diana de los Efesios pone a la Virgen, y la de Venus y la de... todos son vírgenes, ¿no? Entonces y después, ¿para qué vamos a hablar? Comienza a nombrar obispos y cardenales él. Primero se hace el sumo pontífice. Bueno, ya lo era. El sumo pontífice era un título del César. Sí, pero lo que pasa es que ahora lo religiosiza. Y fíjate tú si lo hace tan religioso que a partir de ahí, poco a poco tardó años en que se proclamara al Papa de Roma sumo pontífice. No fue después de que murió Constantino, no fue inmediatamente, ¿no? Pero y la cantidad de dogmas que surgieron en ese sincretismo, lo cual significa que una cosa es religión y otra cosa es vida. Una cosa es logos y otra cosa es experiencia, ¿no? Es decir, la fe tiene que ser experiencia vital, experimentar a Dios, vivir y comer, alimentarse de su realidad, ¿no? Por eso el justo por la fe vivirá, porque vive y es personal a Dios, intransferible, ¿no? vive en Dios, con Dios y para Dios, ¿no? En Cristo Jesús, claro. Claro. El gran problema es forzar a las personas a que crean algo. Antes has dicho una palabra que es dogma. El dogma dice esto es así y punto, y hay que creerlo de forma axiomática como los principios teóricos de
de la ciencia, ¿no? Esto es un axioma, esto hay que creerlo por sí. Pero yo no puedo creer, yo no puedo tener fe si no hay revelación de Dios. Es decir, si Dios no se revela a mi corazón y genera esa fe en mi vida, yo no puedo tener fe. Puedo tener mucha religión, puedo estar convencido de cantidad de cosas, pero la fe es otra cosa diferente. Bueno, pues lo que pasa es que podemos confundir lo que es estar convencido con tener fe. Es una especie de fe. Sí, pero natural. Claro, pues o religiosa. Estoy convencido de que lo que leo en el Evangelio es bueno. Muy bien. Pero no estoy convencido de que el autor del Evangelio es mi Señor y por lo tanto no puedo estar convencido de que es el Señor y decir Señor, Señor, pero no estoy convertido y convencido al punto de que Él tiene que gobernar mi vida, cuerpo, alma y espíritu, y señorearse de mí y hacer su voluntad. De eso no estoy convencido, porque es otra fe. Es la fe de rendición total, porque si confío 100% o quiero confiar 100% en Jesucristo, significa que me tengo que negar a mí mismo 100%, o por lo menos desear negarme a mí mismo, porque no puede haber dos señores. Y no puede ser que gobierne mi intelecto, mis razonamientos, mi voluntad individualmente de Él. Ya se acabó el reino de mi voluntad en el uso del libre albedrío, en el mal uso del libre albedrío, pues resulta que lo que he hecho es gobernarme a mí mismo, o creerme que me he gobernado a mí mismo cuando el diablo ha estado trabajándome o a través de otras personas. Pero en la conversión, la voluntad tiene que quedar rendida, entregada. Es una rendición y una sumisión total, no puede ser parcial. Bueno, Señor, te voy a llamar Señor en aquellas cosas que dices que estoy convencido que son buenas. Los domingos. Pero, ¿no? Claro, pero en los domingos, en el culto y tal, pero luego, pues no. Entonces, yo creo que eso es la hipocresía. Y el Señor lo que quiere es que rindamos nuestra voluntad, y el Padre Nuestro es eso: hagas tu voluntad aquí en la tierra, es decir, en mi vida. Venga a nosotros tu reino, reina de verdad en mí, haz lo que quieras. Es más, aunque parezca doloroso para mí lo que quieres, seguro que tendrás una buena intención para permitirlo o para producirlo en mi vida, ¿no? Y eso es la verdadera fe, confianza. Claro. Y alguien podría decir, bueno, es que con lo que me estáis diciendo no me puedo fiar de nadie. Bueno, Jesús dijo que hay una forma de conocer quién camina en el buen camino y quién camina en un mal camino. Dice, por los frutos, es decir, por las consecuencias que hay en sus vidas, vas a conocer el que anda en un buen camino y el que anda en uno malo. Es decir, cuando tú le pones a una persona en una circunstancia complicada, se ve su realidad. Es decir, cuando es incapaz de sujetar en sus propias fuerzas su realidad, sale quien es, ¿no? Y se manifiesta su realidad. Y eso es lo que tenemos que ver, y primeramente con nosotros mismos. Mira a ver que no sea que la luz que hay en ti sean tinieblas, es decir, no vaya a ser que la fe que hay en ti sea una fe falsa. Tantos hombres honestos a lo largo de la historia han muerto por una fe falsa. A veces incluso política, ¿no? Es decir, gente que ha entrado en una revolución y que ha participado y que es un mover falso, engañado por alguien detrás, y ¿cómo voy a andar yo por el camino verdadero? Hay un texto en la palabra, bueno, Jesús enseñaba, el Señor Jesús enseñaba, el que quiera conocer, el que realmente quiera conocer que lo que yo hablo viene de Dios, sabrá. Sí, que el que quiera conocer que es verdad, ¿no? Lo que digo, ¿no? Y si lo que digo viene de Dios, pues es aquel que realmente está rendido
y que busca honestamente la verdad. En definitiva, esto nos hace separar la fe del amor en el espíritu. Amar a todo ser humano es la universalidad del amor sin condiciones de Dios. Porque menos mal que amó no a los buenos, porque no hay ninguno. Amó al mundo. Amó al mundo que estaba bajo el Satanás, los habitantes del mundo. Nos amó no por ser buenos, porque no hay ni uno bueno. Entonces, amar como Dios ama, eso es lo que Jesús nos enseña, y es el único que puede producirlo por su Espíritu Santo en nosotros, porque es su naturaleza, es su sustancia, y Él así nos hace amor como Él es amor. Pero en cuanto a la fe, no podemos tener fe en alguien que tiene malos frutos. Podemos amarlo, pero no tener fe en él. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Eso de que todo el mundo es bueno, eso de que todos son hijos de Dios, no, ni siquiera dentro de los que se dicen que son hijos de Dios lo son. Y entonces ahí es donde tiene uno que vivir en la revelación del Espíritu. ¿En quién confiaré? Porque claro, maldito el hombre que confía en el hombre puede llevarnos a decir, sí, yo no confío en ningún ser humano. Pero eso es... Ese texto habla de... En el hombre, en ti como hombre. En ti como hombre, no, y también en el hombre exterior. Pero en el contexto de ese texto habla de eso. Entonces, también el hombre exterior, pero estamos hablando de un profeta del Antiguo Pacto en el cual no puedes confiar en ningún hombre porque no había ninguno regenerado, porque el único que vino a traer el Nuevo Pacto no había llegado. Pero eso no se puede aplicar. Porque volveríamos a la religión que condena y que juzga, sí, y dice no me fío de nadie, ni de mi mujer ni de nadie, porque claro, otro texto dice de la que te acuestas a tu lado, guárdate, o sea que vamos, guárdate de ti y de la mujer, porque de ti también. Claro, pero bueno, pero vamos a hablar, sí, yo te entiendo, pero principalmente es de uno mismo, sin duda. Sí. Pero lo que estamos hablando es en la relación con los demás. Sí. La relación con los demás no puede nunca declinar el amor. Eso debe ser universal e incondicional. ¿Y dónde se expresa el amor más generoso? En el contrario, en el que es contra ti, en el que es tu enemigo, en el traidor. En el traidor, en el que no te ama, tú le amas. Ahora, la fe es otra cosa. Ay, amigo, cuidado. Si te fías de un traidor, pues entonces, oye, sabes que te va a traicionar. Que te va a traicionar y vas a recibir el daño. Entonces, pues, llega al punto el Señor de dejar contundente el no confiar en los que no tienen al Espíritu Santo, en los que no tienen los frutos divinos, que dice no echéis perlas a los cerdos. No se refiere a cerdos de 4 patas, sino de 2 piernas. Entonces no echéis perlas a los cerdos porque se volverán contra vosotros y os pisotearán. Es decir, cuidado en aquellos que no puedes confiar y ni siquiera puedes expresar tu mensaje, ni siquiera puedes caer en la tentación de discutir y de intentar intentar convencer. Eso es echar perlas, convencer con las verdades. No, lo único que puedes hacer es orar por él y buscar cómo le puedes ayudar, bendecir si necesita ayuda. Y si acaso decirle, pues lo siento, yo solo lo único que puedo decirte, querido cerdo de 2 patas, es que a pesar de todo te amo con el amor de Cristo, porque yo era como tú y no quiero que te Cristo me amó jamón, y no quiero condenarte, ni culparte, ni acusarte, ni pedir que te vayas al infierno, lo cual estás buscando tú insensatamente. Y ahí es en donde hay que diferenciar, pero también
hay personas en las que se puede confiar. ¿En cuáles? Las que vemos los frutos del Espíritu Santo, especialmente el dominio propio. El dominio propio, que es un milagro. Porque, por ejemplo, el que controla su lengua, ese es varón perfecto, porque nadie puede controlar su lengua, dice Santiago 3. Entonces ahí te das cuenta de que ahí el Espíritu Santo está obrando, y en esa persona hay fiabilidad, porque su lengua no te va a envenenar, y no va a calumniarte, y no va a dañarte, no es una lengua viperina, sino que es una lengua en espíritu y en verdad, ¿no? Guiada por el Espíritu Santo, ¿no? Y es bueno confiar. Ahora, ¿cuántos hay así, incluso diciéndose cristianos y diciéndose ministros del Evangelio, en los que puedas confiar? Hay. Este es el creer problema. En Dios, como dice el texto, y seréis salvos, creer en vuestros siervos los profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20. Entonces, ¿por qué? Porque es que menciona a los profetas, porque cuando los profetas hablan, son inspirados por el Espíritu Santo, y lo que dice el Espíritu Santo es absolutamente fiable. Y los profetas verdaderos solo hablan cuando el Espíritu Santo les abre la boca. Si no, callan. Los profetas, imagino a Elías y a Eliseo, que se les podría considerar huraños. A estos hay que abrir la boca con un sacacorchos, porque no hablan así porque sí, porque no hablan para decir y es que banalidades. No siempre tienes palabra de Dios. Y dices, es que, ¿qué quieres que te diga? Lo que pienso yo, claro, eso no te edifica. Entonces, nada, no, claro. Entonces, pues es que es la perfecta sabiduría es solo hablar cuando vas a hablar la verdad. A las palabras que Dios da, ¿no? Las palabras que Dios da. Si no, mejor callar, porque y es más sabio callar en muchos casos que hablar, ¿no? Porque hasta el insensato cuando calla parece sabio, ¿no? Es tomado por sabio.